Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski. Estás oyendo, es la nueva del momento. Algo resuena dentro de mi cuerpo. No la escuchaba así desde hace tiempo. Esa música agradable, como dice la canción, pertenece a nuestros invitados. Son 3, nos acompañan 2 de ellos como refuerzo de Eddie Pérez. Tenemos con nosotros Armando Áñez, Álvaro Casas, integrantes de Americania. Estamos escuchando, de hecho, y vamos a hablar de esta banda de rock alternativo con indie pop, nacida en Caracas, y una banda que se presentó con toda autoridad, con muchísima fuerza en la escena nacional, ganando el Festival Intercolegial Nuevas Bandas en 2009, hace ya 17 años. El grupo se consolidó con 2 primeros discos referenciales, Sigo de 2011 y La Fiesta del Rey Drama en 2013. Tienen ahora un nuevo trabajo. Cuidan mucho, como es evidente, la estética musical. Algunas letras son muy melancólicas, son hermosas, guitarras así como etéreas que van como flotando en la canción, unas armonías vocales hermosas. Estos chamos son de otro planeta, que es el título que sigue. Ya entendí que nada tiene solución a mis problemas. Desde que te vi, me fui volando otro planeta. Ahora sí, dar la bienvenida formalmente a Armando Áñez, Álvaro Casas. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Román? Gracias Román. por este espacio y Qué gusto vernos. Sí. Es un placer y les digo una cosa, yo se lo comentaba fuera del aire, me pesa, no lamento, no es la palabra, pero me pesa descubrirles recientemente y no haber seguido la carrera desde el primero de los discos, desde esa irrupción de la que yo hablaba. Enhorabuena, porque es una música extraordinaria la que ustedes hacen. Qué bueno. Gracias. Qué bueno no haber llegado tan tarde, porque ha podido ser peor. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado también de conocerlos a ellos. Es un soft rock. Es una delicia. Sí, es muy cool la música, es muy... Muchas gracias. Bueno, a mí que me gusta, ¿no? También ese estilo, lo estuve escuchando y de verdad que tienen unas canciones muy bonitas y unas letras muy particulares. Además. Sí. Yo, antes incluso de hablar de la historia de la banda, que por supuesto lo haremos, ¿cuáles las influencias de cada uno de ustedes dos? Mira, nosotros, como pueden ver, empezamos escuchando mucho rock argentino, ¿verdad? Yo creo que ahí fue cuando decidimos, en verdad, querer hacer música. Recuerdo que fuimos a un concierto de Charly García en el aula magna de la UCB, que nos invitó el hermano Armando, el hermano mayor de Armando. Y por lo menos particularmente para mí eso como que me cambió la vida, ¿no? Ver a Charly tocar. En ese momento ni siquiera conocía la música de Charly. Fui como a ciegas y lo recuerdo y se me paran los pelos. Y entonces, bueno, ahí nos sumergimos en Fito, en Spinetta, claro, en todos estos maestros musicales, luego un poco más en Cerati y Soda Stereo. Calamaro también habrá sonado por ahí. También, ¿no? claro que sí, Los Rodríguez. Y entonces, bueno, por ahí como digamos que yo creo que vienen nuestras primeras influencias. También yo siempre digo que somos la generación MTV. Yo llegaba del colegio a mi casa y ponía los 10 más pedidos y veíamos, bueno, mucho pop. O sea, sin darnos cuenta estábamos consumiendo mucho pop porque veíamos Britney y Jennifer Lopez, pero también veíamos Blink, claro, que era lo que decíamos que nos gustaba. Red Hot Chili Peppers. Los Chili Peppers también, justo acabo de ver el documental y también son unas influencias como que en eso empezamos, ¿no? Viendo a Blink, a los Red Hot Chili Peppers, a estas bandas de punk rock que estaban en televisión, luego juntado con de rock argentino, y yo creo que esas son como
nuestras primeras influencias. Hoy ¿Y en cómo día... ¿Y cómo hicieron una mezcla de todo eso para crear el estilo? Porque no es fácil. Hay mucha música hecha. Claro, porque además yo me Sí. imagino, perdón, no soy músico, a lo mejor estoy equivocado, pero me imagino que cuando 2, 3, 4 personas se deciden, vamos a juntarnos y hacer música, ajá, ¿qué hacemos? Exacto. Porque tú podrías decir, bueno, vamos a hacer pop, vamos a hacer rock, vamos a hacer, no sé, balada, vamos a hacer, no sé, Sí, tango. en lo ese que- momento también empezamos como un poco reggae. Sí. Éramos muy chamos, éramos muy chiquitos, empezamos en primer año del colegio. De hecho, como dices, ¿qué hacemos? Yo recuerdo, Armando empezó tocando bajo. Primer año estamos Ítalo- hablando, chamos, de 13 años, Sí, más sí, o menos. sí, sí. Ítalo guitarra y yo empecé tocando percusión, ¿no? Teníamos una banda que se llamaba Cabeza. Con esa participamos también Sin apellido, ¿no? en- Cabeza Cabeza. seca. Cabeza, sí. En un intercolegial Nuevas Bandas, de hecho hay una historia que es que nosotros llegamos a la final de ese primer intercolegial Nuevas Bandas y habían 3 finalistas, en un finalista fuimos Cabeza, otro fue La Vía Bohem y otro fue Cirrus, y en ese momento esa banda llamada Cirrus ganó, y entonces La Vía Bohem y nosotros nos hicimos como súper amigos desde ese momento, y de ahí para adelante, bueno, después nos quisimos dedicar un poco más serio como a esto y creamos Americania. Entonces, como te digo, yo empecé a tocar batería ahí. Y el primer disco, Sigo, es un disco muy a trío, donde está batería, bajo y guitarra. Y después fuimos como creciendo en la música, interesándonos en más cosas. Y si escuchas La Fiesta del Rey Drama y Saludos Americania, ya no nos mantenemos en nuestros instrumentos. En una canción Armando puede estar en el piano y yo tocando guitarra eléctrica, y luego él se pasa al bajo y Ítalo se sienta en el piano y yo paso a tocar un sintetizador. Entonces como es curioso porque nos preguntaban, mira, para presentarlos está bien que digan que Armando es el bajista y Álvaro el baterista. Nosotros como que, bueno, no está mal, pero la verdad es que hoy en día, y tal cual dijimos, somos integrantes porque nos gusta, tiene esa particularidad la banda, que los 3 componemos, los 3 cantamos y los 3 como nos gusta tocar distintos instrumentos, puede ser. Armando, a la hora de elaborar un disco, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo trabajan? ¿Sobre qué instrumento componen? Sí, eso que contaba Álvaro, ¿no? Que al principio empezamos como un trío así convencional. Bueno, alguien toca la guitarra, alguien la batería y alguien el bajo. Y creo que hubo un antes y un después de la banda cuando decidimos como que, bueno, estos no son los únicos instrumentos que existen. Pues, o sea, entonces empezamos a escuchar otras cosas que eso, tenían más, era como más rico en sonidos, tenía más variedad de sonidos. Y empezamos a, bueno, ver qué tal el piano y empezamos a componer en piano. De repente, entonces el piano entró a ser un Protagonista, un ¿no? participante en la banda claro. importante que se mantiene hasta hoy. Siempre en la tarima tiene que haber piano. Y pasó a ser un aliado de composición el piano, de repente más el ukulele. Y así salió nuestro segundo disco, que es La Fiesta del Rey Drama, que eso tiene una sonoridad un poco más libre. Ya no es ese trío de rock, sino ya jugamos con... Y siempre es distinto a la hora de hacer un disco. Cada disco fue como un mundo, pues creo que no tenemos una fórmula obviamente de así se hace el disco. Sí, yo creo que nos ayuda a encontrar nuestro sonido también un poco en ese cambio de pasar de trío a una banda como más amplia. En ese momento nos ayudó mucho a encontrar nuestro sonido Héctor Castillo, que fue el productor de ese segundo disco, y de Saludos Americanos, nuestro tercer disco también, que es un gran productor músico, es ex de Hermistatu y ha trabajado con Cerati, con Björk, con... bueno, no sé. Y claro, hay algo que falta mencionar, que es el concierto en la sala. Sí. Que claro, nosotros hicimos nuestro primer disco, Sigo, que es un trío de rock, y después hicimos el concierto en la sala, que era hacer esos mismos temas en vivo, pero más como un blog. Okay. Entonces eso nos llevó a arreglar las canciones y a pensar en arreglos un poco más tirándole a la orquesta. Y de le gustó más el arreglo que el y tema ahí original. fue Terminó donde sucediendo descubrimos como que Epa, por aquí. o sea, la banda no tiene que ser a trío, ¿sabes? Cada canción pide una cosa y podemos ir como un poco estando abiertos a qué pide cada canción, y ahí fue que Invitar empezaron a entrar. músicos también. Sí, empezó, está Ana Elba, que tocaba el cello, entonces las canciones de repente empezaron a tener cello, no sé, cosas así.
flauta metimos también en ese... Tú no sueles abandonar tu guitarra en un concierto, ¿eh? Tú fiel a tu guitarra, Bueno, amarrado a la guitarra. Uno en que otro caso estuve tocando teclados un poco de algunas cosas y entonces y bajo, y soy bajista también. Pero en grabaciones, en tarima, En grabaciones siempre fue la guitarra. siempre fue la guitarra para grabar. Sí, sí. Ahora en tarima sí puedes En haber tarima cambiado sí, en tarima sí pude usar otro, ¿cómo se llama? Tocar otro equipo, pero así muy poquito. Así sí, está bien. Usted. No, pero coqueteo ahí. Sí, no. tangencial. Y como soy saxofonista también, aunque nadie me ha visto tocando y la gente piensa que es mentira. Bueno, la próxima semana traerlo. No. La próxima semana traerlo. Demuestra. Entonces, sí. Demuestra. Entonces, hasta que no me vean, dicen, no, eso es mentira. No, la gente sabe que no digo mentira. Nos acompañan dos de los tres integrantes de Americani, Armando Áñez, Álvaro Casas. Entonces yo me imagino que los primeros toques, los primeros conciertos serían entre panas. Tal Amigos, novia, Sí, fue en familia. casa, fue en nuestra casa. Y... Sí. Ahora, un primer concierto más o menos formal, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? Eso fue en el colegio Washington. Bueno, o el de, creo que primero fue incluso abriendo a los Paranoia. No, eso fue después. ¿Fue después? Pero A mí sí, ese no, es como el- sí, yo creo que ese es como un punto de partida de la banda porque Luis Girán... Como fuera de intercolegial Sí, o lo que podía sí, ser, bueno, como- tocamos en el Washington, fue como el primero oficial y luego, no sé, meses después o días después, recibimos como un mensaje de Luis Girán, que es el cantante de Los Paranoias. Extraordinario también. su Extraordinario trabajo Genial. y súper músico y súper gran persona. Sí. Y nos escribe, nosotros éramos unos niños y él nos dice, mira, los escuché, no sé en dónde. En esa época había MySpace, muy probablemente Quizás por ahí. fue por ahí. Y nos dice, yo quiero que ustedes nos abran nuestro concierto que vamos a dar en Corbán. Que nosotros como que, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ese también fue como un muy bonito recuerdo, como dice Hans. Sí, como el primero fuera de esa escena como colegial, ¿no? Sí. Como, esto fue ya como que, bueno, abriéndole a los Paranoia. ¿sabes? Ay, ¿qué se siente? Miedo, Sí, bueno, nervios. Sí, no, la verdad es que no me acuerdo mucho. No me acuerdo Y mucho. cosas de- tan de superfluas qué como sentí. que nos ponemos, aparecen ahí. Wow, todavía Que nos se- ponemos de- seguimos, de ropa, seguimos batallando con eso nosotros, hasta el día de hoy. ¿En serio? Ahorita estuvimos en España montando lo que fue esos 4 conciertos que hicimos como una primera fase de una gira de Saludos Americania. Entonces estábamos en Madrid porque, bueno, vivimos en 3 países distintos, Además. entonces siempre tenemos que buscar como un punto de encuentro. Y decidimos hacerlo en Madrid, que Armando vive en España, entonces literalmente 2 días antes del concierto, bueno, ¿qué nos ponemos? Y nos fuimos por el barrio de Malasaña, que hay unas tiendas vintage, entonces fuimos ahí como pescando y al final salió genial porque encontramos unas cosas, unas joyas buenísimas y nos terminamos vistiendo con eso. Hoy tenemos, bueno... Nos ayudan. algunas- Sus sí. asesorías. Sí. Like. Ahora, viviendo uno en España, otro, entiendo, en Estados Unidos y el otro en Venezuela. La composición, la grabación no tanto, pero la composición, ¿cómo fluye? Mira, nosotros pasamos de estar los 3 juntos todo el tiempo y componiendo en una misma sala de ensayo, que es el primer disco. A luego, bueno, Ítalo emigró a Londres a estudiar ingeniería de sonido, Armando se fue a España, yo me quedé acá. Luego Ítalo se mudó a Madrid, estaban Ítalo y Armando allá, y entonces empezamos como, después de este concierto en la sala del que hablamos, empezamos a maquetear las próximas canciones. Yo recuerdo estar aquí en mi cuarto en Caracas y que me llegó un correo de ellos con 2 o 3 maquetas. Una es Emilia, la otra era Yo Malandro. Y cuando yo escuché eso a mí me voló la cabeza. Y entonces ahí entra un juego un poco la distancia, ¿no? Que ellos me mandan esto, yo teníamos tiempo sin tocar, sin componer. Y ellos compusieron estas canciones y a mí, bueno, lo recuerdo también como si fuese ayer, que me voló la cabeza y fue como, me dictó un poco, ok, ahora en la banda se va a hacer como, este es el camino, un poco. Que es lo que hice Armando, el concierto en la sala fue el punto de inflexión porque Emilia de pronto me manda una maqueta y un piano. Y yo dije, wow, ok. Entonces yo empecé a componer un poco hacia esa dirección y ahí empezó el intercambio a distancia. Yo le mandaba a Armando maquetas, por ejemplo, de una canción que se llama Silencio, de En la noche te perdí, y él me rebotaba con la maqueta mejorada. Y así fuimos acostumbrándonos a la distancia de componer. Pero para este último disco, por primera vez, nos juntamos, decidimos como hacerlo distinto y juntarnos en un mismo espacio físico con cuadernos, guitarras, instrumentos desde cero. Y así fue que primero fuimos a Orlando, a una casa enfrente de una laguna y empezó, también veníamos de una pausa de 10 años. Claro. Entonces fue bueno ver primero si
Si había la química todavía. Tal de cual, pronto. cómo nos sentimos y fue genial porque ahí surgió esta canción que es Antonio Adolfo, que marca como el inicio de esta nueva etapa. Y fue la primera vez que compusimos juntos los tres. Luego nos vinimos a Caracas y viajamos a Caruao. Estuvimos ahí una semana también componiendo. Y yo creo que el grueso de las canciones de Saludos Americanos salen de esos dos encuentros. Y es algo muy bonito porque se nota esa esencia de que estamos los tres ahí y respetamos como darle prioridad a esas canciones que construimos los tres juntos. Saludos de Americania es el título del tercer disco y es como un... Epa, estamos aquí. Saludos, Americania. Sí, A mí me gusta verlo así. Eso, y ahí el primer sencillo, el tema principal, el primero, no principal, Ojos Nuevos. Y lo bonito que es cuando tú empiezas a formar y tú ves que ya va cogiendo como que un estilo, ¿verdad? Sí. Esa parte es maravillosa, que te empiezas a emocionar. Tú dices, cónchale, por aquí puede ser la cosa, qué bonito. Ahora, en el por aquí puede ser la cosa y encontrar un estilo no le cierra la posibilidad de inventar, de incorporar ritmos, elementos, Tan sonoridades, abierto. integrantes, géneros. Bueno, esta canción es un poco un bolero, Sí, digamos, sí, sí. es más, pero más como hacia lo psicodélico, más Beatles. Y nosotros nunca habíamos hecho eso. También en este disco hay como una aproximación hacia un reggae, que eso surgió en Caruado estando en la playa Armando. ¿Y por qué no hacer un reggae? Y yo creo que ahí está la magia un poco de que sea divertido, ¿no? Divertirnos y como dices, nunca estamos cerrados a pisar terrenos incómodos y a divertirnos. Bueno, yo le siento influencia Beatles, Súper. lo cual es muy bueno. Súper, porque además los tres cantamos y uno de los sellos, desde el primer disco, es la armonía de las voces. Ujú. Muchas veces vas a encontrar las tres Sí, voces a la vez. es una De característica. hecho, sí, es verdad. cuando probamos sonido en estos países, en Argentina y en Chile o en España, en las pruebas de sonido, los ingenieros nos decían, bueno, pero ¿quién es el vocalista? Porque además como nos cambiamos- Los tres como nos Estaban cambiamos- confundidísimos porque no entendían que habían tres voces principales. Exacto. y además nos cambiamos de puesto. Entonces, yo creo Exacto, que a Carlos veces. está armando, después yo voy para allá. Claro, Entonces él decía, pero tú proyectas menos, y no sé cómo hazlo que puedas. Resuelve, haz tu trabajo, deja el nuestro. Mira, vamos a ir a la pausa con esto, con Ojos Nuevos, el primer sencillo de Saludos de Americania, tercer disco de Americania. Al regreso, bueno, aquí trajeron dos guitarras. Una la trajo Americania, la otra la trajo Eddie Pérez. Seguiremos hablando de la banda, de dónde sale el nombre. Es Americania sonando en la señal de éxitos. Vuelve a aclarar y esta lluvia es pasajera. Voy a apreciar todo el estrés. Nunca entendí bien qué decían cuando hablaban de ser. Sonaba bien en la teoría, pero algo siempre termina faltándome. No sé decirte cómo fue, no sé decirte cómo fue, ni trato de entenderlo, ni trato de entenderlo. Quizás fue una mañana, abrí los ojos y al fin pude ver las cosas que realmente me importaban. Me lo estoy empezando a creer. Y perseguí filosofías que me hablaban de ser, pero no sirvió, pero no sirvió. No sé cuándo ni por qué, no sé cuándo ni por qué. No trato de entenderlo, no trato de entenderlo. Quizás fue una mañana, abrí los ojos y al fin pude ver las cosas que realmente me importan.
¡Qué maravilla! Filosofía en la guitarra, Álvaro Casas, Armando Áñez, ambos, Armando y Álvaro, en las voces, acompañados de Eddie Pérez. Además, complaciéndote, Eddie, porque tú decías antes de comenzar el programa, me encanta filosofía. Y este es el tema. Qué belleza de canción. Esta, por ejemplo, letra y música de todos, de los tres. Sí. juntos. Esta fue una de las que hicimos en Carvao. Recuerdo que fue probablemente de las primeras que compusimos ahí. No sé, yo creo que estaba en la guitarra y Armando como en un Rhodes, y empezamos como yo tenía una nota de voz con el coro, con la melodía del coro, y de pronto empezamos a escribir y Armando se imaginó como un maratón. Entonces era como eso de una persona tosca que se cae y vuelve a empezar. ¿Sabes lo que más quiero? Perdón, ese es lo que más quiero. No, filosofías, yo tenía la nota de voz y tenía como eso de quizás fue una mañana, pero no tenía más nada. Y De esa frase, quizás una mañana. sí, porque me salía como a cantar así el falseto, y después empezamos como... Esa sí dio más guerra, porque después empezamos a ver, bueno, sobre qué habla esta canción un poco. Y dimos con eso del amor propio. Es una canción que habla sobre aprenderse a querer y aprender a estar bien con uno mismo. Y terminó siendo una canción muy bonita, la gente le llega. Hablamos mucho de tres, pero aquí están dos, Armando Áñez, Álvaro Casas, Ítalo Pisolante también. Con él se termina de formar Americania. ¿Por qué Americania? ¿De dónde viene cuándo bautizar Americania, el proyecto? Creo que no sabe. No, estábamos en la búsqueda de nombre. Como te digo, veníamos de una banda que se llamaba Cabeza. Y luego pasamos, bueno, ¿cómo llamamos este nuevo proyecto? Y fueron, no sé, una semana de búsqueda y teníamos ya el primer concierto. Y mi tío Gustavo Casas, que en ese momento era como el manager de nosotros, propuso: ¿qué les parece Americania? Y nosotros como que wow, nos encanta, qué palabra más bonita y suena bien. Y lo decidimos. O sea, Y es ha trascendental. sido una historia así como de esas idílicas, ¿no? De esas que nacen, no se separan, no discuten, no hay problemas, no pelean, no hay guerra de... Todo lo contrario. Normal. Todo lo contrario. Exacto, una relación Sí, normal. porque además nosotros, antes que banda, somos mejores amigos del colegio. Estuvimos en el colegio San Ignacio desde kinder hasta que nos Ya sabía graduamos. yo que tenía que haber algo detrás de todo este éxito. Entonces, Ya sabías tú. entonces más bien nos conocemos mucho y como te digo, antes que banda somos amigos. Y de hecho, bueno, yo creo que una de las razones de la pausa de los 10 años es un poco, ¿no? Que habían otros proyectos de mudarse de país, de buscar otras cosas. En Venezuela estaba muy difícil llevar una banda y dijimos, mira, mejor pongamos esta pausa, cada quien tómese como su espacio y su, Exacto, su pensaron desarrollo que personal. podía ser, en tu caso, que te fuiste Armando para España, pensaron que podía ser el fin de la banda, el hecho de salir del país. Bueno, fue un poco el fin de la banda por un momento. Y Fue... pensaron en algún momento que ese fin era definitivo, hasta juntarse ahora 10 años después. Sí, realmente Sí. por muchos años pensábamos que no íbamos a hacer más música como Americania. Exacto. Como los tres juntos, como Americania. Pero fue hace unos 3, 4 años, algo Sí. así, que empezamos como a considerarlo otra vez y a coquetear con la idea. Y se fue dando y fueron saliendo las cosas y nos pudimos juntar otra vez. Luego del disco Saludos de Americania, el tercero, vienen de gira. Estuvieron en Madrid, ¿eh? Sí, estuvimos haciendo una primera fase de una gira que empezó en Madrid, donde además ensayamos y montamos el show. Tocamos en Madrid, además fue muy rápido todo, porque tocamos el 28 de abril en Madrid. El 30, o sea, nos bajamos de la tarima y nos fuimos al aeropuerto, porque el 30 tocamos aquí en Caracas, en la Concha Acústica de Bellomonte, que fue un concierto bellísimo. Al día siguiente nos montamos un avión y nos fuimos para Argentina. Tocamos ahí el 3 de mayo, también un concierto súper especial. Y luego terminamos en Chile el 6 de mayo, esta primera fase. Yo me los imagino en ese viaje a Argentina, habiendo tenido a Argentina como aquella primera influencia a través de tantos artistas que van de pronto verse en un avión yendo a tocar No, a fue Argentina. una locura. Caminar por las calles y ves grafitis en alusión a Charly García y tanta música, tantos discos. Fue un viaje súper especial para nosotros. Que el edificio donde aún vive Charly García es un edificio de culto. O sea, el que visita Buenos Aires, el que visita Argentina, visita. Ya pasa a ser de culto, sí. Claro, Sí, sí, pasa a visitar. Sí. Yo quiero colocar, son muchos los temas, son hermosísimos los temas, pero quiero colocar otra canción de Americania, esta sí, directamente del disco, no interpretada en vivo, Calendarios, así suena.
me ibas a llamar. ¿Qué haces en Madrid, tan lejos del mar? Siempre fuiste más del mar. Calendarios a cargo de Americania. Decías, Eddie, mientras sonaba la canción, que Que hay canciones que son de carretera. Yo, por ejemplo, tengo mi playlist cuando me voy en la moto de viaje o algo así. Y esta podría perfectamente. Esta podría pasar, sí. Yo lo Fíjate podría meter que en el playlist. Muy a propósito, estaba escuchando la canción y no sé por qué me vino a la mente John Mayer con White Georgia, que es otra Exactamente. típica canción de carretera. De carretera, sí. Sin ánimos de comparar, porque pues, nada más antipático que eso, porque yo los escucho, muchachos, y no es antipático cuando mencionen los nombres que voy a mencionar, es que yo los escucho y escucho un poco de Jack Johnson, y escucho un poco de Drexler, y escucho un poco hasta del otro polo, acá también, de buena música hecha en Venezuela. Claro. Creo que por ahí va, ¿no? Sí, sí, hoy en día, como te digo, empezamos como con rock argentino, pero hoy en día escuchamos de todo. A mí particularmente me gusta mucho una banda, que es un proyecto que se llama Bon Iver. Creo que también de ese lado acústico que mencionas, a nosotros nos gusta mucho una banda que se llama The Wildest Boy Alive, y uno de ellos tiene un proyecto con otro amigo de él que se llama Kings of Convenience, y es una banda de guitarras acústicas y bastante folk. Y creo que sí, son varias influencias que también van como quedando ahí. Arcade Fire también creo que es una influencia. ¿Cuánto le deben a Nuevas Bandas, al festival? Nosotros no llegamos a tocar en el festival como tal, pero participamos. Claro, pero en función del festival. Sí, tocaban. y tocamos en el intercolegial y ganamos. Yo creo que en ese momento nos los tomábamos como, no sé, como que nos fajamos, pues, para hacer un buen show y salir bien de ahí. Pero al final yo creo que siempre nos han enseñado y hemos vivido cada tarima como, bueno, esto es una tarima más y hay que darlo todo. Yo creo que eso es un beneficio colateral del buen trabajo de Félix Ayuda al frente de Nuevas Bandas, ¿no? De motivar, o sea, quiero decir, no participar directamente en el festival, pero lo suficiente como para animarte a, mira, vamos a fajarnos y vamos a hacer esto bien, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y me imagino que tendrán seguidores, así como seguidores de culto, ¿no? Que son amigos de la banda, que han crecido con la banda desde aquel primer disco, 2011, sigo, hasta hoy. Sí, sin Yo duda. lo iba a decir, porque tienen toda la pinta de tener Groupies. todos los grupos así, los fans. ¿Para dónde van ustedes? Están ellos. No, sí, sin duda hay mucha gente que nos ha acompañado desde el inicio y también alguien me lo comentaba en estos días, dice, los fanáticos de ustedes son muy fanáticos, Muy ¿no? fieles. Y se ve como en la compra del disco, del vinilo y como del merch, o sea, franelas y eso, porque hay gente que es como apasionada y yo creo que se ha construido como orgánicamente con todos estos años. ¿Cómo Sí. seguir los muchachos en redes sociales, página web, en fin? En nuestras redes sociales, que son Americania, @Americania, en Instagram y Twitter, todos lados. ¿En qué fase están ahora? ¿Ya con el tercer disco listo? ¿Ya con una primera fase de gira ya finalizada? ¿Con las ciudades visitadas? ¿Y en qué están? Digamos, en las fechas de la segunda parte de la gira, pero en términos de composición, de qué hacer, del futuro de Americania. Es incierto. Un día a la vez, ¿no? Y eso es lo encantador también, que bueno, tampoco estamos muy claros de qué sigue, pero bueno, estamos estamos viendo que se cocina, o sea, creo que queremos tocar más el disco. Lo que sabemos es que queremos tocar más el disco porque recién salió y visitar más ciudades que nos escriben, por lo menos México, Bogotá, mismo Miami donde vive Ítalo, queremos visitarlo, entonces seguramente este año planearemos una segunda fase, pero como dice Armando, nos los tomamos con calma y vamos a ver qué sigue. Pues felicidades, muchachos, son extraordinariamente. No, muchas bonita gracias, música, muchas gracias bonita música. por Hermosísimo. Muy No bonita sé si música. quieren interpretar, aunque sea un minutico de algo más como para cerrar. ¿Qué podría ser? Sí, podemos tocar un pedacito de Calendarios. Ok, con calendario, esto que escuchábamos ahora, pero en directo. Es Americania, con esto vamos cerrando. Son Armando Áñez, Álvaro Casas, no está con nosotros, pero Ítalo Pizzonante, y acompañados de Eddie Pérez, músico, guitarrista también. Vamos a ver cómo suena. ¿Qué haces por Madrid, tan lejos de casa? Hace tiempo no hablas de volver.
Me haces falta y no ha pasado un mes. Otra vez me perdí contando los días cuando me ibas a llamar. ¿Qué haces en Madrid, tan lejos del mar? Siempre fuiste más del mar. Tú siempre fuiste más del mar. Triste sintonizar, y ahora lo que sientes no se va. Sé que es imposible sincronizar nuestros calendarios. Gracias, muchachos. Americana. Gracias. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.